Después de la salida de Fernando el Tan Ortiz del Club América, ya el día de hoy, apenas días después, sale el primer nombre importante, o al menos el primer candidato serio, por la fuente de la que viene, porque César Luis Merlo para Superdeportivo nos cuenta que las Águilas buscan director técnico y André Jardín es candidato. Superdeportivo pudo saber que la directiva del América se puso en contacto con André Jardín, o Jardine, no sé cómo se pronuncie, actual técnico del Atlético de San Luis, debido a que el brasileño es candidato para dirigir a las Águilas. Como vemos, no nos dice que ya están negociando, no nos dice que ya está avanzado, no nos dice ni mucho menos eso, pero sí nos dice que ya se pusieron en contacto, por lo que seguramente sea uno de los que gustan en el Club América y es una opción a tener en cuenta. Y siendo totalmente sincero, si bien yo sigo esperando un nombre quizá incluso más rimbombante, algo más ilusionante, más allá del nombre, sobre todo que me provoque una ilusión después de la decepción, después de lo vergonzoso que nos sucedió el fin de semana, me parece bien que suene este nombre. Y me explico. Para empezar, me parece un entrenador interesante, me parece un entrenador que lo ha hecho bastante bien en el fútbol mexicano dentro de sus posibilidades, dentro de lo que cabe. Y sobre todo pues que tiene ese gran respaldo de tener un oro olímpico a fin de cuentas, ¿no? En el 2020 en Tokio él se lleva el oro olímpico con Brasil, así que obviamente tiene ese gran logro que pocas personas pueden presumir. Pero me refiero más a que me gusta que suena el nombre porque me parece que lleva una línea de continuidad, que es algo que yo pedía en el video que hice hablando de la salida del Tan Ortiz. Me parece que es importante no simplemente dejarte llevar por la situación e ir por un DT que sea todo lo contrario a lo que está confeccionado tu plantilla. Me parece que debes de llevar una línea continuista con ciertas cosas que luego sí, a lo mejor van a ser distintos roles. El propio Jardín en un video que tiene con Marc Rosas dice que él no es que tanto imponga su estilo o tenga un estilo ideal, sino que más bien prefiere conocer sus jugadores, conocer el plantel, ver la posibilidad de sacar lo mejor de ciertos jugadores, darle el rol que necesite cierto jugador y a partir de ahí pues ir confeccionando lo demás. Me parece bastante adecuado, pero aún con eso, siendo totalmente sinceros, hemos visto que tiene una clara preferencia por un 4-2-3-1. Es verdad que ha variado, es verdad que en algún momento ha metido incluso alguna línea de 5, pero normalmente sale con un 4-2-3-1 y un 4-2-3-1 muy interesante. Desde los cuartos de final, donde ya mero nos echan, por cierto, y gran parte obra de este señor, porque pues sí, en esta liguilla tácticamente al Tano le fue bastante mal, tanto con Jardín como luego con Paunovic, pero insisto, yo decía en ese momento que me parecía que San Luis tenía un once muy bonito, un once muy interesante. Luego sí, la profundidad de plantel, obviamente había mucha diferencia respecto a nosotros, pero pues que tenía incluso algún cambiecito importante. Y no duden en caso de que llegue, que son primeras informaciones, nadie está diciendo que ya esté hecho, ni siquiera que vaya a llegar. Calma, simplemente son primeras informaciones, pero en caso de que se diera, seguramente podríamos ver la posible llegada de alguno de los jugadores de San Luis, que insisto, es interesante el 11, porque tienen por ejemplo a un Unai Bilbao, que es un central que a mí me gusta mucho, que te aporta muy buena salida de balón, que te aporta liderazgo, que te aporta buen juego aéreo incluso. Es un jugador interesante, está sonando una posible salida de Cáceres en caso de que lo busquen por ahí en Europa, que lo van a empezar a mover a ver qué onda. Podría ser la llegada de un central extranjero y en caso de que llegue este hombre, pues podría verse la posibilidad. Donde más hemos adolecido, por ejemplo, en el Club América es en las laterales, donde más pedimos fichajes y tiene pues dos de los mejores laterales del torneo, en muy buen nivel los dos, uno mexicano, uno extranjero, pero Ricardo Chávez por derecha, que ya ha sonado para el América. Ya se dijo en su momento que lo estaban sondeando y seguramente va a seguir sonando para muchos equipos. Ya veremos qué pasa con él. Y por el otro lado, Sanabria, el uruguayo, si es que no estoy mal, también tuvo un torneo pues bastante interesantito. Se trajo gente de confianza como Vitinho, que le falta sumar cifras, pero por condiciones físicas es increíble. Y si logra dar un saltito en cuanto a eso, en cuanto a la suma de cifras, puede ser muy interesante. Se trajo un Rodrigo Dourado, por ejemplo, que también es un jugador que siempre me ha gustado mucho. Un jugador de templanza, un jugador de clase ahí en el medio campo, que también el brasilero pues ha rendido bastante bien acá en San Luis. Tenía arriba a Bonatini, tenía a John Murillo, tenía a Dieter, por ejemplo, ahí en el de 10. 4-2-3-1. Es que tenía un esquema 4-2-3-1 y nosotros jugábamos 4-2-3-1.
Si traes a un DT que te vaya a jugar con otra formación, pues tendrías que rehacer más o menos la plantilla, muchas ventas, muchas llegadas, y eso no siempre es bueno. Leo a mucha gente pidiendo la salida de 10, 12 jugadores, y es complicado esa situación, porque de aquí a que se acomoden, con la poca paciencia que tenemos acá, pues a lo mejor la idea era buena, pero pues termina siendo menos buena porque se le acabó la paciencia. Ya corremos a un técnico y ahora vamos por otro perfil de técnico y hay que venderle ciertos jugadores que llegaron que no le sirven a él, etcétera, etcétera. Por eso me gusta la línea continuista. No digo que sea sí o sí el que tenga que venir uno que juegue en 4-2-3-1, porque a fin de cuentas, insisto, los roles son más importantes que el numerito como tal, pero las funciones que les da pueden tener cierta facilidad con los jugadores que ya tenemos por acá. Un Brian Rodríguez podría tener cierta relevancia, pues es que todos en realidad, o sea, pasaría de Dieter a Diego Valdés, por ejemplo, que pues es el mejor 10 del fútbol mexicano. Creo que tendría armas, creo que tendría con qué irle bien. Creo que si es la opción que se termina dando, quizá me quedaría de ver un poco, pero le daría mi beneficio de la duda y de hecho me agradaría en cierta parte. No me encantaría, no siento que sea la opción ideal ahora mismo, pero me podría parecer interesante, y más si pues se trae alguno de sus jugadores, ver cómo le arman la plantilla y también ver el carácter que tiene, que en ese sentido no lo conozco mucho, pero espero sea un técnico de esos que llegan y dicen: a ver, yo soy campeón olímpico, yo soy medallista de oro en olimpiadas, así que quiero esto, esto y esto, y esto no lo quiero. Que por favor, don Santiago Baños, ya lo dije varias veces, pero no, si te piden un lateral derecho, si todo el mundo sabe que las laterales está sufriendo, te vaya a buscar a Diego Lainez cuando tienes sobrecupo en esas posiciones. Espero se pongan a trabajar, espero se pongan a jalar, porque si todos le remamos para el mismo lado y si todos hacemos bien las cosas, seguramente el Club América puede llegar a buen puerto, sea con Jardín, sea con el Tano en caso de que se hubiera quedado, o sea con quien venga. Me gusta la propuesta de este entrenador, me gusta esa propuesta quizá no tan ofensiva como lo era la del Tano, pero a lo mejor al llegar al América, al tener una calidad de jugadores bastante mayor evidentemente, pues a lo mejor ahí sí lo podríamos ver en esa faceta más ofensiva, incluso más de buscar ciertas cosas que a mí me parece que es lo que el América siempre ha buscado, que no siempre se le da, también hay que ser sinceros, porque el fútbol mexicano es muy parejo por mucho que se diga que no, y pues eso de ganar, gustar y golear está al alcance de bastante pocos. Habrá que ver en qué termina todo, habrá que ver si evoluciona esta información, si se queda en simplemente un nombre más que salió. Por ahí leí lo de Diego Alonso, pero insisto, este es el primero que leo de una fuente chida, de una fuente de veras. Seguramente también en estos días haga un video hablando de los nombres que suenan como posibles salidas, o incluso más al rato si puedo, porque pues también hay temitas que mencionar por ahí. No quiero alargarme mucho, no quiero meterme en profundidad de qué busca en ciertos jugadores, qué perfil de jugador le encaja del actual plantel. Seguramente me pondría a estudiar un poquito más a él, ver algunas cositas más, y en caso de que evolucione, pues ya lo podré mencionar con más conocimiento, y en caso de que no, pues obviamente mencionar al que venga a fin de cuentas, que pues por ver fútbol no va a quedar, ya es algo que siempre hago prácticamente. Cuídense mucho, bros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Sienten que es buena opción? ¿Sienten que como opción está bien, pero que no sería el candidato ideal, como es en este caso mi opinión? Al menos es lo que yo creo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Cuídense mucho, ya saben que canto por lo que gusten. Hasta luego.